Bienvenidos al Teaching Certification Preparation Course. Esta es la unidad 7 de Listening y yo soy la maestra Anisa Rangel Sala y estaremos cubriendo el siguiente tema. Este tema de Listening habla de una de las 4 habilidades principales que tenemos para el idioma, que son Reading, en la lectura, Writing, escritura, Listening, escucha y Speaking, que es habla. Así como el Writing es al Speaking, en el sentido de que son habilidades para producir. El listening y el reading también son habilidades para recibir información. Estas habilidades involucran más la capacidad que tenemos nosotros de procesar información para luego poder producirla. El listening involucra darle un sentido al significado de los sonidos del lenguaje. Y hacemos esto identificando el contexto, el lenguaje y también nuestro conocimiento del mundo. Tenemos algunas diferencias entre lo que es la lengua escrita y la lengua al momento de ser hablada. Entonces, aquí se les invita a pensar cuáles son algunas de las diferencias que nosotros notamos al momento de que vemos un texto escrito y que podemos procesar esa información y que escuchamos una conversación. Por ejemplo, piensen en cuando lees un libro y cuando ves una película y cuando hay estas conversaciones que suceden. Entonces, por ejemplo, uno de los elementos que yo podría considerar es que algunas personas dicen, yo considero que es más fácil leer que escuchar a una persona hablando en una película porque hablan muy rápido. Y yo, por ejemplo, el libro, sé que se mantiene, lo que quiero leer lo puedo leer varias veces, pero una conversación, tú puedes decirle a la persona, ¿me lo podrías repetir? Pero si estás teniendo una conversación, no siempre puedes hacer esa pausa como lo podrías hacer con un texto escrito, ¿sí? Entonces, esa sería alguna de las que yo podría encontrar. Entonces, vamos a ver algunas de las diferencias y si tú encuentras alguna que no esté en esta tablita también, te invito a que la compartas. Por ejemplo, tenemos que el lenguaje escrito se mantiene en la página y no desaparece, a diferencia del lenguaje hablado, que desaparece inmediatamente después de que sale de la boca, ¿no? A veces es rápido y a veces puede ser lento, puede tener pausas o puede tener pocas pausas, ¿sí? En el idioma escrito se utiliza puntuación y también se utilizan capital letters, mayúsculas, para mostrar la diferencia entre las oraciones. Y por ejemplo, en el lenguaje hablado tenemos que los diferentes sonidos o estrés puede cambiar el significado, como habíamos visto en fonología. En una oración se puede indicar que hay diferentes grupos de palabras, se pueden indicar mediante el uso del estrés y de la entonación. En el lenguaje escrito, este consiste de letras, palabras escritas, oraciones y puntuación para unir texto. En el idioma hablado, este consiste de sonidos, palabras por sí solas, oraciones en expresión, ¿no? Y también en oraciones incompletas mediante el discurso unido o el connected speech. Entonces tenemos también esta cuestión de que si se fijan en oración, cuando nosotros estamos hablando, a veces podemos decir oraciones incompletas y se puede entender lo que queremos decir mediante el contexto de lo que estamos hablando. Sin embargo, esto no es común en el lenguaje escrito. El lenguaje escrito no tiene un apoyo visual y, sin embargo, el lenguaje hablado normalmente podemos, al momento de que nosotros estamos hablando, utilizamos expresiones, gestos faciales, utilizamos movimiento corporal y también incluso el lenguaje corporal también lo estamos utilizando y eso también da significado a lo que queremos decir mientras estamos conversando, ¿sí? El lenguaje escrito normalmente es bien organizado, ¿sí? Tiene una estructura más lógica. Las oraciones son completas, siguen un orden o una secuencia lógica y se unen a la información, se unen, o sea, tienen una secuencia en las oraciones, ¿no?
Los temas normalmente son separados el uno del otro, entonces podemos separar información al momento de que estamos escribiendo algo, tenemos una secuencia estructura, es una estructura muy específica. Sin embargo, al momento de que nosotros hablamos, hay mucha más, puede ser un poco más caótico. Podemos quizá incluso pasar de una información a otra si perdemos el hilo de la conversación y a veces tenemos que volver a repetir lo que queremos decir. Nos pasa a todos, ¿no? Entonces, el lenguaje hablado no es tan bien organizado, contiene interrupciones, hesitations. Hesitations es una pausa, es como, por ejemplo, esto que estoy haciendo que digo, eso es hesitate. Es una pausa cuando no estás muy seguro de qué es lo que quieres decir. Repeticiones y también cambios recurrentes o frecuentes de tema. En el lenguaje escrito, normalmente utiliza vocabulario exacto y una gramática más compleja, porque tenemos esa capacidad de revisar esa información en el lenguaje escrito, pues podemos escribir oraciones más largas y complejas para dar una idea. Sin embargo, en el lenguaje hablado, lo ideal es utilizar algo simple para darnos a entender, al contrario del lenguaje escrito. ¿Sí? Dice, as we can see, spoken language is generally less planned and less well structured than written language. Entonces, el lenguaje hablado es generalmente menos planeado y menos bien estructurado que el lenguaje escrito. Y hay una buena razón para eso. Cuando nosotros hablamos, nosotros usualmente no tenemos el tiempo de organizar nuestros pensamientos y nuestro idioma lo que vamos a decir antes de tiempo. Así que decimos las cosas como las pensamos. También cuando nosotros escuchamos, necesitamos escuchar los mensajes, también necesitamos escuchar mensajes simples, con una estructura simple. Los textos hablados normalmente desaparecen en cuanto son dichos. Por eso necesitan ser lo suficientemente simples para poder procesar y entender en el tiempo en el que se está llevando a cabo. Podemos ver que el lenguaje escrito y hablado tienen diferentes características, features, porque estos se producen y se entienden bajo diferentes circunstancias. Sus características responden a las siguientes circunstancias. Por ejemplo, aquí vamos a ver que para entender tenemos que identificar algunas de las características que acabamos de ver ahorita, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de lenguaje que es hablado. Puedes ver que incluso si está escrito para que nosotros, por ejemplo, a veces vemos diálogos, incluso en una película podemos ver los diálogos en los subtítulos. Si tú quieres ver, si tú comparas, por ejemplo, una novela y cómo está escrita una conversación, a veces pueden imitar cómo sonaría una conversación, pero el resto de lo que está escrito y las ideas que están escritas tienen una estructura. Y el lenguaje hablado es un poquito más caótico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un diálogo escrito, pero que utiliza características del lenguaje hablado. Entonces es una conversación y tiene ciertas características. Ahorita vamos a ver algunas. Por ejemplo, tenemos al papá que dice, how's your homework? You know your history. Easy. You sure? It's just, I mean, all we need to do is, well, just read some stuff. But do you understand it? Yeah. Can I go and play with Tom? Entonces, al momento, si se fijan, aquí tiene algunas características. Por ejemplo, que tiene oraciones que son incompletas, que tiene, en estos tres puntitos tenemos eso que mencionamos que es hesitation, ¿sí? Entonces, incluso en el lenguaje escrito, nosotros podemos representar una conversación, pero estamos considerando las características que tiene un diálogo conversacional, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, dice, esta conversación contiene ejemplos de oraciones incompletas, expresiones, hesitations, un cambio repentino de tema, gramática simple y vocabulario general. Nosotros le damos sentido parcialmente a través de nuestro entendimiento del idioma, pero también usando el contexto del idioma en el que se habla y en nuestro conocimiento del mundo. Por ejemplo, aquí estamos viendo sobre nuestro conocimiento entre la relación padres e hijos, de las actitudes de los hijos hacia la tarea. Y esto nos puede dar un poquito de información para entender esto que está sucediendo en el diálogo. Pero si nosotros supiéramos el contexto exacto de la conversación, por ejemplo, dónde se llevó a cabo, el lenguaje corporal del padre y el hijo, sus actitudes hacia la tarea, su relación, entonces podríamos entender más. ¿Sí? Entonces, al momento que nosotros estamos escuchando una conversación solamente con audio, sí podemos inferir tanto en el tono de voz, tanto en el estrés de ciertas palabras, nosotros podemos inferir y darle más significado a lo que están diciendo. Pero cuando nosotros estamos frente a una persona, es posible que le demos aún más contexto, aún más significado a lo que dice por observación de otras maneras que ellos tienen de incluir esa información como lenguaje corporal y otro contexto del entorno, ¿no? Vamos a continuar. Al igual que el lenguaje escrito, el lenguaje hablado tiene diferentes tipos de texto. Por ejemplo, conversaciones, historias, anuncios, canciones, instrucciones. Es como lecturas, pero más como, ¿cómo sería lectura? Sería como lecciones o conferencias. Lectures and advertisements, como anuncios de promoción o un anuncio de televisión. ¿Sí? Generalmente contienen diferentes tipos o maneras de organizar el lenguaje y la información. Diferentes patrones gramaticales. Different grammatical patterns. A particular range, rango de vocabulario, un rango particular de vocabulario, diferentes patrones de interacción y menos o más participantes. Entonces, aprender a escuchar involucra conocer este tipo de diferentes textos para poder identificar sus características e identificar también de qué manera, por ejemplo, si tú escuchas un anuncio, saber que es un comercial, ¿no? O si te están dando instrucciones, como por ejemplo te están diciendo una receta de una comida, si te están contando un cuento. Entonces es escuchar para entender qué tipo de texto es y así tú también poder escuchar con un objetivo, ¿sí? El listening también involucra entender diferentes velocidades y acentos. Algunas personas hablan más lento y con más pausas. Otras hablamos más rápido y con pocas pausas. Estas características como la velocidad de la entrega o cómo se produce y el acento son parte del connected speech, de la manera en que nosotros, del discurso, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí dice connected speech o esto significa palabras habladas en el lenguaje en el cual las palabras se unen para formar sonidos como una corriente de sonidos. Habíamos hablado de eso en la sección de fonología. Otras características de este discurso conectado son palabras y el estrés de las oraciones, sonidos que vinculan palabras la una con la otra y las formas en contracción, ¿sí? Las palabras que se hacen, que se acortan, ¿sí? Una de las razones por las cuales algunos aprendientes o estudiantes tienen problemas para entender el lenguaje hablado
es porque no están acostumbrados, they're not used to, they're not used to dealing with features of connected speech, no están acostumbrados a lidiar o a, ¿cómo se llama?, interactuar con estas características del discurso conectado. Entonces, así como tenemos la habilidad de listening, también hay subhabilidades que podemos nosotros utilizar y depende de cuál sea nuestra razón para escuchar. Por ejemplo, podemos escuchar, una de las subhabilidades que tenemos aquí es la habilidad para encontrar listen for gist. Listen for gist es como la idea principal o un entendimiento global, por así decirlo. También tenemos buscar información específica o algún detalle, o también poder inferir la actitud dependiendo de quien está hablando, qué es lo que quiere expresar. Otras maneras de escuchar es escuchar de manera intensiva o extensiva. En cuanto a este tema de la escucha intensiva y extensiva, no viene mucha información, pero cuando nosotros hablamos de escucha intensiva, estamos hablando de cuando se utilizan, por ejemplo, algunos fragmentos más cortos con un fin específico. Por ejemplo, cuando te dan un audio corto como de quizá 3 a 4 minutos, normalmente tenemos una razón por la que la utilizamos. Por ejemplo, podemos repetir este fragmento varias veces para buscar ideas principales o vocabulario específico de un tema. También analizar los diferentes elementos de la conversación, qué es lo que quieren decir los hablantes en la conversación. Normalmente se hace un énfasis en la pronunciación. Como son fragmentos más cortos, es posible que los podamos utilizar para identificar la pronunciación de cierto vocabulario, y también podemos utilizarlo para, como lo escuchamos en múltiples ocasiones con un fin específico, lo podemos utilizar para encontrar cierta información en un audio. Entonces, por ejemplo, tú lo que puedes hacer en este tipo de actividades de escucha intensiva es, por ejemplo, no sé si han visto algunas secciones de películas que te dicen, por ejemplo, ¿qué es lo que quiso decir qué es lo que sucedió en esta conversación? Y ya, a partir de ese corto fragmento, tú puedes describir o entender, ¿no? Normalmente se utilizan, si el fin es escuchar, podemos utilizar algunas actividades que son de opción múltiple para identificar sin necesidad de producir. Entonces, si estamos practicando la habilidad de la escucha, nos vamos a enfocar en la habilidad de la escucha, ¿sí? De manera inicial. Y si lo que queremos es generar conocimiento de vocabulario, entonces también estamos exponiendo a los estudiantes a este vocabulario a partir de que lo escuchan en una conversación de una manera más rápida, quizá con pausas o con pocas pausas. Y podemos repetirlo en muchas ocasiones se puede repetir este fragmento, porque cada vez que lo escuches vas a escuchar más información. Como es un fragmento corto, puede tener muchas funciones de este tipo, ¿sí? En el caso de la escucha extensiva, al contrario de la intensiva, que es un fragmento corto, la escucha extensiva es para un fragmento más largo. Puede ser una conferencia, puede ser una película completa, son fragmentos más largos. Y el fin de este tipo de este tipo de materiales que son más extensos y con el fin de la escucha extensiva es la inmersión, que es estar en contacto con vocabulario de un rango de mayor rango. No son temas específicos, sino que pueden ser temas variados, ¿sí? Es la adquisición de vocabulario más variado, buscar también la comprensión de los temas dentro de este audio o este texto, y esto da fin a una escucha más relajada, ¿sí? Al contrario de la escucha intensiva, la intensiva es con un fin específico, es de prestar atención y es poner atención porque estamos buscando algo, ¿no? Pero la escucha extensiva
tú puedes escuchar una cantidad de texto un poco más largo, el texto de contexto quiero decir un audio, y en este escucha más relajada, pues también nos exponemos a un vocabulario más amplio y también hay diferentes estilos de hablar, no es solo quizá una conversación informal o con un propósito específico, sino que puede hablar de temas variados y también como es un audio más largo, hay más posibilidades de que cambien los ritmos, de que cambie la velocidad del habla, de que puedan haber diferentes acentos. Entonces, es más como en exponerte a un tipo de listening que te brinda la capacidad de que tú te adaptes a lo que sea que está sucediendo ahí sin necesidad de que pongas atención a un punto específico de este texto como lo sería en el caso del listening intensivo, que es listening intensively y listening extensively. Escuchas, por ejemplo, si el audio que tú estás escuchando es un anuncio de las vías del tren, por ejemplo, de un horario del tren, para buscar información de cuándo sale cuál tren, estás buscando información específica. No vas a escuchar todo el anuncio, sino que te vas a enfocar en esa información que estás buscando, ¿sí? Pero no necesitas escuchar todo. Pero, por ejemplo, si estás escuchando unas noticias y quieres entender lo que está sucediendo, pues vas a tratar de escuchar la mayor parte de la información y de detalles para asegurarte de que sepas qué sucedió, cuándo y por qué. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver un poquito con lo que estábamos hablando de con qué fin es el que estamos escuchando un audio. Y por ejemplo, pues de mi cosecha les pongo que cuando tú quieres escuchar para intensive listening, pues puedes buscar fragmentos cortos. En YouTube hay varios videos ¿cómo se llama? Fragmentos de películas, a veces están en diálogos cortitos. Y ejemplos de intensive listening es que podemos utilizar algunos diálogos de películas o algunas conversaciones cortas sobre temas específicos, como por ejemplo, una interacción entre un cliente y un mesero, o la compra de comida, o sea, o una receta de cocina, un anuncio, pero extensive listening, ahí sería, por ejemplo, un TED Talk que habla acerca de la vida universitaria o de motivos para aprender inglés. Entonces ahí podemos nosotros tener un listening más amplio y adquirir vocabulario nuevo. Bueno, algunos de los key concepts en Language Teaching Classroom. Entonces, estos son tips que te pueden servir a ti para dar clase, ¿no? Dice, en el aula podemos darle a los estudiantes la oportunidad de escuchar diferentes recursos del lenguaje hablado, por ejemplo, el maestro, otros estudiantes, visitantes, CDs, DVDs. Esto expone a los estudiantes a un rango de acentos, de velocidades de entrega, de tipos de textos y de habilidades de escucha. Cuando nosotros escuchamos una grabación, no podemos ver el lenguaje corporal o el contexto en el que se está hablando. No podemos preguntarle a quien habla que repita o que explique lo que acaba de decir. Esto hace que las grabaciones sean más difíciles que escuchar a hablantes en vivo, ¿no? Personas con las que podemos interactuar. Por este motivo, es una buena idea ayudar a los estudiantes a escuchar grabaciones, enseñándoles palabras clave o antes de que escuchen la grabación. Por ejemplo, palabras de vocabulario que les puedan servir. También es importante hacer algún tipo de como de tarea, no son tareas, es, ¿cómo se dice? Es que sí significa tarea, pero tiene que ver con instrucciones que tú das con un fin específico, porque estas tareas tienen un propósito muy específico, no solo es llevarlas a cabo, sino que tienen el fin de que el estudiante se centre en ciertos elementos. Por ejemplo, en este caso sería escuchar para establecer un contexto. En el escuchar la grabación,
múltiples veces para buscar información específica. Entonces, estos tipos de tareas o de instrucciones ayudan a guiar ese objetivo que se tiene que alcanzar, ¿no? Algunos de estos textos en los libros son material auténtico, por ejemplo, que contienen todas las características de un lenguaje hablado real. Por ejemplo, los puntitos que decimos hesitation, por ejemplo, que cambia de rapidez durante una conversación o que alenta la rapidez, ¿no? Otros textos se escriben específicamente para que los estudiantes de un idioma sean calificados, así que lo hacen lo suficientemente simple dependiendo del nivel de los estudiantes. Entonces, pueden haber algunos libros que utilizan texto o grabaciones reales con diferentes velocidades y todo eso, y algunos que son adaptados con el fin específico de que los estudiantes puedan cumplir con ciertas actividades o tareas y que sean lo suficientemente simple para que puedan llevar a cabo estas actividades. Los textos auténticos permiten a los estudiantes desarrollar estrategias para lidiar con el reto del lenguaje real, mientras que los textos simplificados o textos que han hecho o que han sido adaptados para que sean más fáciles, les ayudan a crear confianza. Entonces, sí puedes utilizar los dos, lo ideal, ¿no? Sin embargo, es importante saber para qué te sirve uno y para qué te sirve el otro. Si tú notas que tus estudiantes lo que necesitan es trabajar un poquito lo que es la confianza de escuchar un texto o son estudiantes de nivel principiante, entonces lo que quieres es crear confianza para que ellos puedan se sientan más confiados de escuchar, ¿no? Y ya después que tengan un poquito más de nivel o tú creas que ellos se sienten con más confianza, entonces ya les puedes dar un poquito o puedes meter de vez en cuando grabaciones con características reales, ¿sí? Ya que yo consideraría en este aspecto que cuando tú ya generas un conocimiento previo de cierto vocabulario, que ya les has presentado estas grabaciones simplificadas, puedes agregar una versión un poquito más compleja de esos mismos temas como una manera también de retarlos a también escuchar el diálogo de una manera más natural, ¿sí? Pero es como que a su criterio, ¿no? Entender y mostrar que has entendido no es lo mismo. Por ejemplo, quizá puedes entender una historia completa, pero no puedes contar la historia. Esto significa que los estudiantes pueden haber entendido algo, pero no son capaces de explicar lo que entendieron. Entonces, tareas que tienen que ver como con completar tablitas o de cierto o falso, true or false, ticking correct answers o marcar las respuestas correctas en una lista o poner eventos en un orden ayuda a que los estudiantes muestren si entendieron o no sin necesidad de que ellos utilicen mucho el lenguaje. Y esto es en la fase principal porque recuerden, la habilidad de listening es receptiva y la primera parte para adquirir es el recibir la información para procesarla y luego empezar a producirla. ¿Sí? Hemos visto que hay muchas diferentes maneras, diferentes aspectos de escuchar, por ejemplo, identificar los diferentes fonemas y otras características del discurso conectado. El maestro se puede enfocar en algunos de estos mediante la escucha de un texto o a lo mejor prefiere hacer actividades cortas enfocándose en algunos de estos aspectos. Por ejemplo, una actividad de 5 minutos de minimal pairs, word stress, sentence stress or dictation. Recordemos que, por ejemplo, esta es la parte de la escucha y tiene mucho que ver con los fonemas porque estamos hablando de sonidos. Por lo tanto, se va a mezclar el hecho de que nosotros tenemos que identificar ciertos sonidos para luego poder producirlos. Entonces podemos hacer este tipo de actividades. Si recordamos lo que son minimal pairs, son palabras que tienen un sonido que es diferente al otro. Por ejemplo, la palabra
ship y sheep. Entonces podemos hacer actividades que conllevan sería como discriminación de sonidos. Es para que nosotros podamos generar como esa conciencia fonológica y, por ejemplo, lo que habíamos dicho de lo que son los minimal pairs, son palabras que tienen un sonido de diferencia, ¿sí? Tienen un fonema diferente. Entonces, por ejemplo, teníamos la palabra ship de barco y sheep de oveja. O por ejemplo, cheap de barato y sheep de oveja. Entonces tenemos palabras que tienen un sonido diferente para poder utilizar nuestra escucha para discriminar esos sonidos y ser capaces de, al momento de leer esta palabra, poder identificar esos diferentes sonidos y al momento de ver la palabra decir, hay patrones de sonido que se pueden practicar para mejorar la pronunciación también, ¿sí? Y también, por ejemplo, los ejercicios que hicimos en fonología también, que habla de identificar si hay estrés en cierta parte de esta oración, entonces cómo cambia el significado, ¿sí? Esos tipos de ejercicios son de listening. Podemos hacer un texto de gran dificultad más fácil para los estudiantes al darles tareas fáciles. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos un texto que es un poco complicado y podemos dar ciertas tareas o actividades para que sea más fácil de entender lo que este texto dice. ¿Sí? Y también podemos hacer que un texto sea más difícil, un texto fácil sea más difícil al darles actividades más difíciles. Por ejemplo, tenemos actividades de escucha en una lección, tienen este tipo de patrón. Actividades introductorias. An introduction to the topic of a text, focusing aquí. Entonces, por ejemplo, una manera de introducir el tema a un texto es enfocándonos en el vocabulario clave de un texto. Es enseñar el vocabulario más importante antes de presentar el texto. Y apoyar a que los estudiantes activen su conocimiento del mundo en relación a este tema, hacer lluvia de ideas, etcétera, ¿no? Actividades principales. Tenemos una serie de actividades de escucha para desarrollar las diferentes subhabilidades de escucha. Pueden ir de más general a más específico. En este caso, por ejemplo, de más general a más específico. Si tienes una grabación, tú quieres decir, a ver, primero una de las tareas es identificar de qué tema está hablando con la primera grabación. Solamente escuchar palabras clave y decir, ok, ¿de qué va a estar hablando esta grabación? Y luego, ya que sabes el tema, dar otra tarea que es, a ver, ahora vas a escuchar buscando cierta información dentro del texto. Es a lo mejor quizá identificar qué tipo de texto es, si es un anuncio, si es un reporte de noticias, ese tipo de tareas que van de general a más específico, ¿sí? Entonces, siguiente, actividades después de la tarea, actividades en las cuales los estudiantes hablan acerca de cómo el tema y el texto se relaciona a sus propias vidas o dar sus opiniones en partes del texto. Estas actividades requieren que los estudiantes utilicen algo del lenguaje, some of the language they have met in the text. Entonces, esto requiere que estos estudiantes utilicen un poco de lenguaje con el que se han encontrado dentro del texto. A veces vas a querer preguntarle a los estudiantes o pedirles que escuchen algo y no les vas a dar ninguna tarea, solamente por escuchar. Escucha una historia, escucha esta canción. Esto le da al aprendiente o al estudiante la oportunidad de escuchar de una manera más relajada y disfrutar la experiencia de escuchar solamente por ser el idioma. Entonces, si tú quieres exponer, ahorita habíamos dicho eso, ¿no? Si tú quieres que tus estudiantes primero se sientan con más confianza, entonces hay que buscar este tipo de tareas que generen
esa relajación al momento de escuchar. Quizás se pueden hacer actividades de aula invertida. Por ejemplo, que tú des la tarea de escuchar el texto sin ninguna tarea que lo guíe, simplemente con el hecho de escuchar el texto, y ya en clase puedes llevar a cabo alguna tarea porque ya tuvieron esa exposición relajada a ese texto. Ya por lo menos tienen una idea de algunos vocabularios que quizá ya hayan reconocido al momento de escucharlo. Y en la clase ya se puede dar una tarea en la que tú puedes guiar ese aprendizaje, ¿sí? Entonces, esta fue la sección de listening. En las siguientes actividades que vamos a tener ya va a estar relacionada con la parte de la producción. Recuerden que se vincula el listening con el speaking desde recibo información, la proceso, analizo detalles de elementos del discurso para yo poder producirlo, ¿sí? Entonces, de esta manera se conectan al igual que el reading y el writing. Entonces, las siguientes secciones van a llevar a cabo la actividad del Practice Task 7. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden comentarlo en el grupito y estaremos pendientes de sus avances. Que tengan una linda semana.